Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hoy vamos a continuar con nuestro siguiente tema. Nos habíamos quedado anteriormente en la parte de la monitorización hemodinámica. Y pues bueno, el día de hoy vamos a estar observando lo que es la diálisis peritoneal. Bien, ok. Vamos a encontrar que principalmente los riñones nos van a estar ayudando a depurar, a limpiar, a eliminar todos estos, pues se podría decir que como materiales que ya no va a utilizar nuestro cuerpo. ¿Cómo lo vamos a eliminar y cómo lo vamos a excretar? Pues en forma de orina. Bien, estos nos van a estar ayudando en depurar, perdón, la urea y la creatinina, también fósforo, potasio y sodio. Ok, los riñones nos van a ayudar a ultrafiltrar y a conservar el equilibrio de líquidos y también electrolitos. Conocemos que el tratamiento de una infección, de una insuficiencia renal crónica va a estar obviamente principalmente a los fármacos, ¿ok? En cuanto a estos fármacos ya dejen de funcionar, pues ahora sí podemos comenzar la diálisis. Esta se va a estar dividiendo en una diálisis peritoneal que va pues al peritoneo y una hemodiálisis que va a ser como un megafiltro de esta sangre que pues ya está contaminada. Y también vamos a tener pues a la dieta. Ok. La diálisis, como ya vimos, se va a estar dividiendo en dos. Tenemos a la hemodiálisis, que este va a ser un intercambio de una sustancia que va a ser la sangre, y esto se va a realizar a través de una membrana semipermeable que lo vamos a llamar dializador. En segundo, vamos a tener nuestra diálisis peritoneal, que va a ser el intercambio de una sustancia, líquido peritoneal, a través de una membrana semipermeable que vamos a conocer como peritoneo. Ok, tenemos a la cavidad peritoneal, vamos a ver primero diálisis. Y pues bueno, conocemos que la membrana peritoneal va a ser grande, va a ser porosa y va a estar permitiendo este intercambio entre solutos y pues que se puedan desplazar del lado de mayor concentración al de menor concentración. La cavidad peritoneal va a ser rica en capilares y va a estar permitiendo un fácil acceso al torrente sanguíneo. Aquí tenemos pues una imagen, ¿ok? De cómo va a ser la diálisis o cómo va a estar funcionando la diálisis. Tenemos a la membrana semipermeable, que cuál va a ser, pues el peritoneo, ¿ok? Aquí nosotros vamos a encontrar, bueno, déjenme ver, a ver, creo que no ven mi mouse. Ok, aquí está. Tenemos a la membrana semipermeable que vamos a conocer como diálisis, como, perdón, como peritoneo, ¿ok? Esta va a ser una barrera entre los componentes de la sangre y la sangre. Y pues bueno, aquí nosotros vamos a insertar la solución de diálisis, ¿ok? Que va a estar teniendo como estos capilares donde van a estar intercambiando, ¿ok? Las toxinas, toxinas malas, aquí toxinas buenas, y se van a estar intercambiando para que después podamos tener a los productos de desecho. Ok. Vamos a hablar acerca sobre las soluciones dializantes. La glucosa se va a utilizar universalmente como un agente osmótico en diálisis peritoneal. Nosotros vamos a encontrar tres presentaciones. Tenemos a la presentación 1.5, tenemos a la presentación 2.5 y 4.25. Estas van a estar reconocidas por color. Conocemos, bueno, aquí la tenemos de diferente, ¿ok? Aquí la solución de Pepisa, ¿ok? Va a estar así, hay algunas otras presentaciones, ¿ok? Pero nos vamos a dar cuenta que aquí en el conector de la bolsa, o donde se quita la bolsa, o donde se va a estar quitando la parte de la bolsa, en algunos son como anillos, van a tener diferentes colores. Por ejemplo, en presentación de 1.5 vamos a encontrar el color amarillo, ¿ok? Aquí no se alcanza a ver mucho. En la solución de 2.5 la vamos a encontrar de color verde y en la solución de 4.25 de color rojo. Ok, ahora, ¿cómo vamos a ver esta parte de la técnica de la diálisis peritoneal? ¿Cómo lo vamos a realizar? Principalmente nosotros tenemos que tener todo nuestro material pues sí, ya ahí en nuestra mesa que vamos a estar ocupando, ¿ok? Vamos a tener nuestra solución dializante precalentada. Algunas personas la calientan en microondas, pero me parece que ya se dijo que pues ahora no es como tal en un microondas, sino que se debe de precalentar pues antes de, ¿no? Ella sea con algunas cobijitas o algo, pero que esté como a temperatura ambiente o a temperatura que el cuerpo la pueda tolerar. Bien, debemos de tener una báscula, debemos de tener un cubrebocas, solución antiséptica, dos pinzas, jeringas, agujas, medicamentos como heparina, antibióticos o KCL y un tapón minicap.
Aquí en la imagen nosotros lo vamos a ver, ¿ok? Van a ser estas dos pinzas. Vamos a tener pues aquí es donde se va a conectar. Este es em, ¿cómo se llama? Esta es la sonda de Majurkar, pues sí, el de Majurkar, ¿ok? Este es el anillo que les menciono que hay en otras bolsas, ¿vale? Es como un anillito. La bolsa de solución, vamos a encontrar dos bolsas. Va a ser la bolsa de solución y la bolsa de drenaje. Estas mismas bolsas van a tener dos líneas, la línea de llenado y la línea de drenaje. Van a tener como una Y. Y el tapón minicap. Ok, ahora sí, ¿cómo vamos a realizar esta técnica? Primero, vamos a estar preparando el lugar, vamos a mantener un ambiente cerrado, vamos a reunir todos nuestros materiales y vamos a colocar nuestra solución de diálisis a calentar. Tenemos que realizar un lavado de manos, tenemos que limpiar la superficie y cada uno de los insumos que vamos a utilizar debe de estar lo más estéril posible. El paciente puede permanecer acostado o semisentado dependiendo pues también ¿cómo se llama? De su estado, ¿ok? Vamos a colocarnos el cubrebocas, tanto el personal como el paciente. Vamos a sacar el set de transferencia y lo vamos a colocar sobre la superficie limpia. Vamos a realizar el lavado de manos. Vamos a controlar la bolsa, la concentración de glucosa, volumen, verificar la claridad del líquido y que no esté rota. Y si todo está bien correcto, tenemos que retirar el plástico que va a estar envolviendo a la bolsa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de una manera estéril, como si nosotros estuviéramos rompiendo bultos o alguna sutura y así vamos a dejar caer en nuestra mesa. Vamos a retirar el tapón protector de la bolsa. Vamos a retirar el minicap del set de transferencia. Vamos a realizar la conexión entre la bolsa de diálisis y el set de transferencia y la vamos a cubrir con una gasa. Bien, después de que ya terminamos de drenar, vamos a pesar la bolsa de drenaje. Vamos a abrir el rodillo del set de transferencia para realizar el drenaje inicial. Vamos a cerrar el rodillo del set de transferencia cuando haya finalizado el drenaje. Después de esto, vamos a romper el plástico verde y vamos a contar hasta 5. Vamos a colocar una pinza clamp en la línea de drenaje. Tenemos que pesar la bolsa de infusión. Vamos a restar el volumen indicado, el cual va a ingresar por gravedad. Vamos a abrir el rodillo del set de transferencia para poder comenzar la infusión. Vamos a cerrar el rodillo del set de transferencia cuando haya finalizado la infusión y vamos a registrar horario y calcular el tiempo de permanencia. Ahora, ¿cómo vamos a desconectar el sistema, perdón? Vamos a realizar un lavado de manos. Vamos a reunir todos los materiales necesarios. Vamos a colocar las pinzas de las líneas de infusión y de drenaje. Un lavado de manos largo. Colocar alcohol en gel. Abrir el sobre del minicap. Desconectar la bolsa del set de transferencia. Colocar el minicap del set de transferencia. Controlar la cantidad y claridad del líquido drenado. Registrar en la hoja de balance, descartar el líquido y desecharlo en el inodoro. Luego vamos a anudar ambas líneas para evitar pérdidas y descartarlo en una bolsa. Denme un momento.
Nuestro sabor es nuestra magia. Con mucho México. Cerveza Victoria. El Botados tiene descuentazos. Mercado Libre. Good morning Yo soy Julio. y bienvenidos a un nuevo video. Como vieron aquí en el título, vamos a hablar de... Las bolsas de diálisis, ¿qué son? ¿Por qué hay diferentes tipos de colores? ¿Qué significa la destroza y todo esto? Y te invito a suscribirte a este canal, es totalmente gratis. Tenemos muchísima información sobre todo lo que es la insuficiencia renal crónica, entre ellos lo que es la diálisis, la hemodiálisis. Y el trasplante. Y también tenemos recetas y varias cositas que de seguro te va a ayudar muchísimo. Y lo hacemos totalmente gratuito, con voluntad propia, porque también lo vivimos y entonces queremos compartir nuestra información, lo que hemos conocido, a ustedes. El líquido de diálisis peritoneal contiene unos electrolitos, los cuales contienen glucosa, sodio, cloro, carbonato de hidrógeno, calcio y potasio. Y tiene aún más componentes, pero en realidad esos son los principales electrolitos que contienen la bolsa de diálisis. Y estos son usados para el tratamiento de la diálisis peritoneal, ya que estos te quitan toxinas y también te quitan agua dentro de tu cuerpo. Es recomendado para niños y adultos. Y también para personas con problemas cardiovasculares que no son estables, ya que la diálisis peritoneal funciona muy parecido a los riñones, así naturalmente. Vamos aclarando aquí algo, ¿no? La diálisis peritoneal reemplaza la función de un riñón que ya no funciona. Y entonces, mágicamente, nuestra membrana peritoneal tiene la capacidad de esos electrolitos cambiarlos, se puede decir como limpiar el cuerpo de las toxinas, y básicamente es lo que hace el riñón, pero ¿qué crees? También nuestra membrana peritoneal lo hace. Y como ya sabemos que la diálisis peritoneal se infunde dentro de nuestra cavidad, Y aquí comienza su proceso de intercambio de electrolitos. Salen los excesos de toxina y entran nuevos para limpiar nuevamente dentro de ti. hay dos tipos de diálisis que, bueno, ya conocemos, lo hemos platicado en el canal, que es diálisis peritoneal ambulatoria y diálisis peritoneal automatizada, o sea, la máquina de diálisis. Aquí arribita te dejamos los links de cómo hacer la diálisis manual y la diálisis automatizada o en la máquina. Eso sí, cuidando mucho la higiene para no llegar a peritonitis u otras infecciones que te pueden causar molestias. Si son nuevos en el canal, yo soy paciente renal. Yo me hacía diálisis peritoneal y nunca tuve la peritonitis. ¿Por qué? Por los cuidados que teníamos en higiene, usar el cubrebocas, limpieza de manos y todo eso. Bien, ahora vienen los colorcitos. El primero es el amarillo, que ese tiene 1.5. Luego sigue el verde, que es 2.5. Los más raros es el rojo, que este tiene 4.5. Y hay otra que es morada, que es en realidad nunca la vi, no la conocimos, pero sabemos que existe. Y no sé muy bien la destroza. Yo me imagino que debe ser hasta más de 8. 6, 8, 8. más o menos. Ajá, o sea, es muy fuerte esa. Y bueno, ahora sí vamos a explicarles de qué se trata cada uno. Y te preguntarás, ¿por qué hay distintos colores, distintos números que dextrosa? O sea, es complicado, pero esto se refiere la carga de glucosa que tienen. Por ejemplo, la amarilla es 1.5, la verde 2.5 y así nos vamos. Esto es para poder sacarte más agua de tu cuerpo, ya que a veces en esta enfermedad podemos retener líquidos. Para eso son el tipo de bolsas. Yo en mi caso al principio usaba las amarillas. Me limpiaba todo esto, pero ya empezaba a retener un poquito de líquido. Y fue cuando me cambiaban a verdes. Pues yo ya antes de trasplantarme ya estaba usando rojas, porque ya me estaba empezando a hinchar de la cara, de las manos, de las piernas y pues muchas partes más. Sí, aquí les mostramos algunas fotitos de cómo se ven sus piernitas, su carita está hinchadita, pero es por lo mismo, la enfermedad, quieras o no, va progresando, va avanzando, pasan este tipo de cositas. Entonces, aquí vamos a poner el paréntesis. Según cómo vayan pasando los años, la membrana se va a ir desgastando. Si tú le pones más destroza, se va desgastando, pero es normal, es parte de... Algunas personas aguantan más años, o hay personas que aguantan hasta 10, 15 años. Es más, coméntanos aquí en los comentarios cuántos años tienes en diálisis o estuviste en diálisis, y algunas personas no resisten tanto. En el caso de Julio fue casi arrasando porque ya lo iban a pasar a hemodiálisis, pero como ya se vino al trasplante, dijeron, no, ¿sabes algo? Vamos a aguantar lo que se pueda la membrana, y de ahí ya fue el trasplante. Pero si no hubiéramos tenido el trasplante, lo más seguro es que ahorita estuviera en hemodiálisis.
pero es por lo mismo, es parte de cada cuerpo es distinto, cada membrana reacciona diferente. Y en el caso de Julio duró 2 años y medio, yo creo que no habrá aguantado los 3 años. También para esto es importante hacerse la prueba del PEP. Igual, por aquí arribita te dejamos el video de la prueba del PEP para determinar cómo trabaja tu peritoneo. Así quedando claro, los tipos de colores es para sacar el líquido, o sea, el exceso de edema que tengas en tu cuerpo. Pero para sacar las toxinas, que en este caso es la urea, es el tiempo de permanencia. Así que no nos confundamos. La dextrosa es para sacar líquido, no para sacar más toxinas. Para ello es más tiempo de permanencia. Yo cuando estaba en diálisis manual me la hacía cada 6 horas. O sea, a las 6 de la mañana, 12 de la tarde, 6 de la tarde y 12 de la noche. Esto era para sacarme las toxinas que tenía dentro de mi cuerpo. Pero ya con el paso del tiempo empecé a retener un poquito de líquidos. Y es cuando ya me empezaron a cambiar a verdes. Y esto lo supimos porque ya ves que Moni preguntonas. Le dije, o sea, ¿cómo es esta cosa de sacar líquidos o sacar toxinas? Porque a Julio también se le empezó a subir un poquito la urea y él me explicó, diga, en el caso de Julio, ya ves que les platicamos que sí tenía mucha edema. Entonces lo que hizo fue reducir, en este caso de la máquina, reducir el tiempo de permanencia en la máquina. Por ejemplo, antes eran de permanencias de unas 3 horas y no, se la redujo a 1 hora incluso. Y eran 6 ciclos. Y yo, ¿pero por qué tanto? Y así es porque se le fue sacando como líquido de más. Pero lo malo es que sí arriesgamos un poco las toxinas. En ese entonces tenía como 190 de urea. Gracias a eso, a la retención de líquidos, que tuvo que hacerlos más seguiditos, la urea sí se le disparó un poquitito, ya la tenía en 130, pero ya no tenía la edema. Entonces lo que hizo la autora fue hacer eso, ya regresó al tratamiento anterior y ya volvió a bajar la urea. Entonces, resumen. Entre más permanencia, sacas más toxinas. Entre menos, sacas menos. No te asustes, no te lastimaré. Permanencia, más toxinas sacas. Y entre menos permanencia va a sacar más líquido, pero estamos arriesgando la urea. Y es por eso que vienen las benditas bolsas de colores. Este sirve que tengas las mismas permanencias para no arriesgar la urea y saques el líquido que estés reteniendo de más si lo haces. Y aquí es donde todo el mundo se pregunta, ¿por qué te empiezas a hinchar? Bueno, yo en mi caso cuando empecé a hincharme, dejé de orinar un poquito, cada vez menos, menos, hasta que ya dejé de orinar por completo. Ya no tenía por dónde salir el agua, el exceso que tenía, porque bueno, por ahí también se puede ver un poquito la edema que tenemos. Ah, andamos hablando muy como doctores, déjenme aclarar. Edema es igual a estar hinchado. Ahora sí continuamos. También por esto es muy importante llenar con todas las especificaciones tu carnet de apego. Por aquí arribita igual te dejamos nuestro video de cómo es el llenado, ya que aquí te puedes dar cuenta si estás reteniendo mucho líquido y qué puede hacer tu médico para solucionarlo. Bien, básicamente el carnet es como la base de todo, el llenarlo bien para que de estos se los puedas mostrar a tu nefrólogo, él pueda valorar si ocupas cambiar de bolsa y también muy importante, checar tus presiones arteriales, ya que también esta es una buena señal para saber si estás reteniendo líquido, si lo estás empezando a hacer, aunque tú no veas la hinchazón. Digamos, si tu presión arterial está empezando a subir, significa que tu corazón se está forzando de más y esto tiene que ver mucho que tengas líquidos extras. Las bolsas de diálisis vienen en un plástico sellado que está previamente desinfectado por dentro. Ojo, por dentro y por fuera tenemos que limpiarlo muy bien con un trapo independiente. Ahora, algunas bolsas vienen como sudaditas, pero no te asustes, son normales, es el mismo líquido de desinfección que lo ponen en la fábrica. Y dentro de la bolsa sellada, la que está en la parte de afuera, adentro viene la bolsa con la diálisis, el líquido, y aparte una bolsita vacía, que es para desechar la diálisis sucia, o sea, ya llena con las toxinas, y la otra es para ingresar el nuevo. Es lo que te decíamos al principio, que sale lo sucio y entran nuevos electrolitos a limpiar dentro de ti. Si aún tienes más dudas de cómo se hace este proceso, igual te dejamos en la tarjetita de cómo se hace la diálisis. Bien, ahora escríbenos aquí abajito en los comentarios qué tipo de bolsas utilizas tú. En tu caso, ¿cuáles eran? Eran primero amarillas, después verdes y terminé con poquitas rojas. Queremos saber de ustedes, escríbenos, encuéstanos el chisme, cuéntanos todo. Espero que haya sido un poquito más claro este tema, ya que es muy revoltoso y dices, ¿por qué hay tantos colores, Dios mío? Pues ya sabemos
que es en concentración de Dextrosa. dextrosa en, se puede decir, en pocas palabras, glucosa. Azúcar. Azúcar. Y dale me gusta a este video. No olvides suscribirte, es totalmente gratis, no te cuesta nadita picarle ese botoncito rojo. Si tienes más dudas o alguna pregunta, no olvides contactarnos por Facebook o Instagram, ya que ahí también estamos contestando preguntas. Ahora sí, nos vemos en el próximo video. Adiós. El líquido de diálisis Ok, vamos a hablar siguiente de la hemodiálisis y este va a ser un tratamiento que va a estar permitiendo remover las toxinas y el exceso de líquidos mediante el uso de una máquina y un dializador. También lo vamos a conocer como riñón artificial. Los pacientes en hemodiálisis van a requerir ser dializados 3 veces por semana durante 4 horas y vamos a encontrar el catéter Majorcar o la fístula arteriovenosa. Bien, durante la hemodiálisis se va a estar bombeando la sangre a través de un filtro que vamos a conocer como dializador. Este va a estar fuera del organismo. Al comienzo del tratamiento de hemodiálisis, una enfermera o un técnico de diálisis va a colocar 2 agujas en el brazo del paciente. Este puede estar usando una crema o aerosol para adormecer la piel si las agujas le molestan en el punto de entrada. Cada aguja va a estar sujeta a un tubo blando conectado a la máquina de diálisis. La máquina de diálisis va a estar bombeando la sangre a través del filtro y la va a devolver al organismo. Durante el proceso, la máquina de diálisis va a estar verificando cuál es la presión arterial y la va a controlar qué tan rápido. Va a fluir la sangre a través del filtro y se va a extraer el líquido del organismo. ¿Qué es lo que va a pasar con la sangre del paciente mientras está en el filtro? La sangre que va a pasar por un extremo del filtro y entre muchas fibras huecas muy delgadas, a medida que la sangre va pasando a través de las fibras huecas, la solución de esta diálisis pasa en dirección opuesta al exterior de las fibras. Todas estas toxinas de la sangre pasan a la solución de diálisis. La sangre filtrada va a estar permaneciendo en las fibras huecas y va a regresar al organismo. Aquí tenemos un esquema donde la sangre va a ser bombeada de la fístula arteriovenosa al dializador. El dializador va a remover todos los productos de desecho de la sangre. Aquí vamos a encontrar una membrana artificial. Aquí va a entrar la sangre y el dializato. ¿Ok? Después, la sangre purificada va a ser bombeada del dializador a la fístula arteriovenosa de regreso. En la diálisis peritoneal es al revés. Aquí tenemos el peritoneo. Bueno, no al revés, es diferente. Vamos a tener un espacio peritoneal, vamos a encontrar productos de desecho y el líquido o el fluido va a entrar, va a ser bombeado en el espacio peritoneal. El fluido y los productos de desecho son drenados del espacio peritoneal. Denme un momento. La hemodiálisis es un proceso en el que la sangre atraviesa un dispositivo llamado dializador para eliminar las toxinas y el exceso de líquidos acumulados. Para realizar el proceso se necesita un acceso vascular, que lleva la sangre del paciente hasta el dializador, donde se eliminan las toxinas generadas.
La sangre dializada se devuelve al paciente. El monitor de diálisis realiza una serie de mediciones que garantizan que todo vaya según lo previsto. El acceso vascular puede ser una fístula o un catéter. La fístula se realiza uniendo una vena con una arteria en el brazo mediante una pequeña cirugía. Hay que esperar aproximadamente un mes para empezar a usarla. En cada diálisis se colocan dos agujas, una para llevar la sangre al dializador y otra para devolverla al paciente. El catéter es un tubo plástico que se coloca en una vena, habitualmente la vena yugular, en el cuello. En su interior hay dos luces, una para sacar y otra para devolver la sangre. Las ramas del catéter salen a través de la piel bajo la clavícula. Para evitar infecciones siempre deben ir cubiertas, descubriéndolas solo en diálisis para conectarlas al circuito. Siempre que se pueda, la mejor opción es la fístula, ya que consigue mejor calidad de diálisis y menos complicaciones. Para tolerar bien la diálisis es importante comer sin sal y beber poco líquido. El mínimo de diálisis son 12 horas a la semana, que se pueden repartir en 3 días. Se realiza habitualmente en el propio hospital o en el centro de diálisis, que tendrá nefrólogo, enfermeros y los medios necesarios para proporcionar los mismos cuidados y tratamiento que en el hospital. Se puede realizar la hemodiálisis en casa con diversas pautas de frecuencia y duración. Habitualmente son diálisis más cortas que se realizan a diario para que sea la diálisis la que se adapta a tu vida. Para ello, el paciente y un cuidador o familiar reciben formación para realizar la diálisis. La empresa que comercializa el material de diálisis se encargaría de llevarlo a tu domicilio. La hemodiálisis domiciliaria tiene muchos beneficios. Mejor tolerancia a la diálisis, mejores resultados y mejor calidad de vida. Ok, ahora nosotros vamos a estar observando a la toma e interpretación de gases arteriales. La gasometría arterial va a estar analizando específicamente a la sangre que va a ser extraída de una arteria. Va a estar evaluando las presiones parciales de oxígeno, PaO2, y dióxido de carbono, PaCO2, del paciente. La PaO2 va a proporcionar información sobre el estado de oxigenación y la PaCO2 va a estar proporcionando información sobre el estado de ventilación, insuficiencia respiratoria crónica o aguda. La PaCO2 se ve afectada por la hipoventilación, respiración rápida o profunda, la hipoventilación, respiración lenta o superficial y el estado ácido-base. Perdón, la primera es hiperventilación. Yo me confundí ahí. Ok, aquí vamos a tener los gases arteriales que vamos a encontrar alteración primaria, la acidosis metabólica, acidosis respiratoria, alcalosis metabólica o alcalosis respiratoria. Los médicos de urgencias, intensivistas, anestesiólogos y neumólogos suelen solicitar una gasometría arterial. También se puede utilizar en otros entornos clínicos. Los profesionales sanitarios van a estar evaluando numerosas enfermedades mediante la gasometría arterial, como el síndrome de dificultad respiratoria aguda, la sepsis grave, el choque séptico, choque hipovolémico, la cetoacidosis diabética, la acidosis tubular renal, la insuficiencia respiratoria aguda, la insuficiencia cardíaca, el paro cardíaco, el asma y los errores congénitos del metabolismo. Ok, aquí tenemos los componentes y vamos a encontrar el pH, que va a ser el equilibrio ácido-base medido de la sangre. Este tiene que tener un valor normal de 7.35 a 7.45. PaO2 va a medir la presión parcial de oxígeno en la sangre arterial. Este va a estar de 80 a 100 miligramos de mercurio. PaCO2, que va a estar midiendo la presión parcial de dióxido de carbono en la sangre arterial. Y este va a tener de 35 a 45 milímetros de mercurio. HCO3, que va a ser la concentración calculada del bicarbonato en la sangre arterial. Y este tiene que estar a 22 o 26 miliequivalentes por litro. El exceso déficit de base, el exceso o déficit relativo calculado en base de sangre arterial. Este va a ser de -2 a +2.
Y la saturación de oxígeno o las SaO2, la saturación arterial de oxígeno calculada, a menos que se obtenga una coximetría, en cuyo caso se va a estar midiendo. Esta tiene que tener de 95 a 100%. Ahora, ¿cómo vamos a seleccionar nuestro tipo de muestra? Principalmente tenemos que tener la arterial. Esta va a estar adecuada para la evaluación del intercambio gaseoso, la función pulmonar y el estado de oxigenación. En caso de que el paciente utilice oxígeno suplementario, vamos a verificar que el aporte de oxígeno, perdón, no haya sido modificado al menos en 30 minutos. El orden recomendado para la selección anatómica del sitio para punción arterial va a ser el siguiente. Tenemos a la arteria radial, a la arteria braquial, a la femoral, a la línea arterial, pacientes críticos, arterias umbilicales en caso de neonatos, arterias pedias o dorsales, tibial posterior y capilares en pediátricos. Tenemos también a la venosa. Esta va a estar adecuada para la valoración de resultados de hemoglobina, electrolitos, pH, CO2, bicarbonato y metabolitos. El orden recomendado para la selección anatómica del sitio para punción venosa va a ser basílica, cefálica, cubital intermedia, plexo dorsal de la mano, vena femoral, vena pedia en pediátricos. El capilar, esta como ya lo vimos anteriormente, va a estar adecuada para la valoración del equilibrio ácido-base y ventilación. Y las mediciones capilares de PO2 van a tener poco valor para estimar la oxigenación arterial. El orden recomendado para la selección anatómica del sitio de punción va a ser talón, niños menores de 1 año que no caminen, dedo medio anular o lóbulo de la oreja. ¿Qué dispositivos nosotros vamos a ocupar? Tenemos a la jeringa, que esta se va a recomendar el uso de jeringas de plástico de alta densidad de 1 mililitro o de 3 mililitros. Aquí tienen que tener heparina de litio, balanceada, lofilizada, émbolos de baja resistencia y autollenado. Vamos a encontrar manufacturadas específicamente para la recolección de muestra para la medición de gases en sangre, tubos capilares, tubo de vidrio o plástico preheparinizado, que cuenta con una pequeña barra de metal como mezclador y tapones para su cierre. Procedimientos por punción de arteria radial. Materiales como cubrebocas, guantes, torundas, jeringa para la recolección de sangre, gasas estériles secas, venda elástica, anestésico local, lidocaína simple al 2% y contenedor de punzo cortantes. Tenemos que asegurar que el gasómetro esté funcionando correctamente, principal. Reunir el material para la recolección, colocar el cubrebocas, lavarse las manos, identificar la arteria mediante la prueba de Allen o ultrasonido vascular. Si la prueba de Allen es positiva, la arteria radial puede ser puncionada. En caso de ser negativa, tenemos que revisar la mano contraria y realizar el procedimiento de nuevo. Si es negativo, debemos de seleccionar otra arteria. Vamos a preparar el material a utilizar y abrir el empaque. Vamos a colocar la muñeca del paciente en extensión, vamos a tomar y registrar temperatura y la FiO2 del paciente, realizar higiene de manos con alcohol en gel al 70%, colocarnos guantes, realizar asepsia en el sitio puncionar, colocar un analgésico local de 0 a 0.5 mililitros en caso de ser necesario, esto con previa asepsia, sacar cuidadosamente la jeringa para la gasometría y sus accesorios, desplazar el dispositivo de seguridad de la aguja y preestablecer el volumen de llenado de la jeringa de gasometría. Vamos a tomar la jeringa para gasometría con la mano dominante y con la mano contraria vamos a palpar la arteria, con el dedo índice sin contaminar el sitio puncionar. Posteriormente vamos a introducir la aguja a una distancia de 5 milímetros, a 10 milímetros del sitio donde se palpa la arteria. La aguja deberá estar en un ángulo de 30 a 45 grados con el bisel hacia arriba, en sentido contrario al flujo arterial, y sujetada con el dedo pulgar e índice justo por arriba del stopper. Después de que se puncione la arteria, se debe de permitir el autollenado de la jeringa, el cual va a depender de la presión arterial de un paciente. Una vez que se obtiene la muestra, vamos a retirar la aguja de la arteria y vamos a activar el sistema de seguridad inmediatamente. Vamos a mantener la jeringa en posición que recomienda el fabricante. Vamos a realizar una presión con una gasa seca en el sitio de punción por 5 minutos o hasta que el paciente deje de sangrar. Luego vamos a colocar la venda elástica.
Vamos a desechar la aguja en el contenedor de punzocortantes, vamos a sellar la jeringa de acuerdo con las indicaciones del fabricante, eliminar el aire residual de la jeringa según el fabricante, homogeneizar la muestra según el fabricante e identificar y transportar la muestra de área al proceso. Aquí tenemos, ¿ok? Un proceso de cómo podemos sacar una gasometría arterial. Bien, ahora, ustedes se preguntarán qué es el test de Allen, ¿no? Este va a servir para poder valorar la permeabilidad arterial y la vamos a comprobar con una circulación colateral. Este se va a estar comprimiendo, ¿ok? Con los dedos de las arterias cubital y radial a nivel de la muñeca. Y se va a comprobar la vascularización al quitar la presión sobre la arteria cubital y radial de una forma intermitente. Un test de Allen positivo va a detectar problemas de isquemia arterial o un defecto en la circulación colateral de la mano. Bien, denme un momento. Sometría arterial necesitamos ubicar las dos arterias, la cubital y la radial. Para identificar cada una de ellas, vamos a pedirle que el paciente cierre su puño, veremos el tendón y las arterias están por debajo. Esta es la radial y esta es la cubital. Luego voy a identificar los dos pulsos arteriales. Aquí está uno y el siguiente está aquí. ¿Para qué voy a identificar los pulsos? Para hacer el test de Allen. Vamos a comprimir al mismo tiempo las arterias cubital y radial con los dedos pulgares produciendo isquemia. Vamos a pedir al paciente que abra y cierre la mano varias veces y vamos a ver la coloración de la mano. Debes de observar que su mano se vea pálida, como en esta imagen. Vamos a liberar la presión de la arteria cubital y radial y debemos de observar que recupere el color normal en un lapso menor a 10 segundos. Identificaremos nuevamente el pulso y vamos a delimitar con los dedos. Aquí está el pulso y con el dedo índice y pulgar de la otra mano delimitaremos para saber en dónde vamos a puncionar. Vamos a puncionar en 60 grados. Hay algunas bibliografías que te llegan a decir que a 90 grados, a 45 grados. Todo esto va a depender del tamaño de la aguja de tu jeringa. Entonces tomamos el pulso, hacemos nuestra antisepsia, luego vamos a delimitar y puncionaremos. Antes que se me olvide, tienes que parinizar tu jeringa para evitar que se coagule la sangre y así la gasometría sea fallida. Ahora sí puncionaremos la piel a 60 grados. De esta manera. Vamos a ir buscando la arteria, en este caso es la arteria radial, y vamos a ir aspirando poquito a poquito hasta encontrarla. Aquí vamos a meter un poquito más y al momento de aspirar ya tenemos la sangre arterial. ¿Cómo puedo diferenciar la sangre arterial entre la sangre venosa? Que la sangre arterial es un poco más brillante que la venosa debido a las altas presiones de oxígeno si el paciente no tiene ninguna patología. Una vez que tengo la muestra, voy a retirar la jeringa, voy a tomar un algodón y voy a hacer una presión entre 5 y 15 minutos. Y ya tendríamos nuestra gasometría arterial. ¿Qué tal? Vamos a observar el procedimiento de toma de muestra para una gasometría arterial. En principio, hay que recalcar que se deben de utilizar jeringas diseñadas para tales fines, las cuales ya contienen heparina liofilizada en sus paredes y además contienen un cubo de purga y un tapón específico. Esto, dado que ya cayó en desuso la antigua práctica de heparinizar con la heparina líquida comercial las jeringas convencionales. Esto porque varían mucho los resultados, incluyen fuentes de error y además de que es difícil de estandarizar.
Vale la pena aclarar que en el procedimiento de este video se va a realizar de alguna manera un poco lenta para poder ir explicando paso a paso todos los detalles. Sin embargo, en la práctica debemos de ser muy rápidos en todos los pasos porque pues la muestra puede coagular y el tiempo en estas situaciones es de vital importancia. Debemos de tener mucho cuidado en que la muestra no esté coagulada y no vaya con burbujas porque puede ser una situación de rechazo. Además de que cuando nosotros en área de proceso recibamos una gasometría, dado que siempre es un estudio de urgencia máxima, pues debemos de pausar todo lo que estemos haciendo con tal de estar atendiendo a la gasometría que haya llegado. Una vez hayamos evaluado la zona con el test de Allen como lo revisamos en el video anterior, es necesario localizar el pulso. En este caso, pues ya vimos que en cualquiera de los dos está apta para punción y pues localizamos el pulso arterial de cualquiera de las dos arterias y una vez localizado en el lado y que a nosotros nos convenza y donde sintamos confianza, pues vamos a realizar la asepsia de la zona previo a la punción. Vamos a abrir nuestra jeringa. La jeringa contiene tanto un tapón como un cubo para purga, pero eso los vamos a utilizar una vez que terminemos y tengamos la muestra. Hay jeringas de 3 y de 1 mililitro, esta es de 3 mililitros. Entonces, una vez asegurada la punta y una vez purgada esta misma, vamos a jalar el émbolo hasta el 1,5 mililitros, es decir, la mitad. Si fuera una jeringa de 1 mililitro, jaláramos el émbolo hasta el medio mililitro. Normalmente basta con 1 mililitro de muestra para la gasometría. Una vez localizado el pulso con ambos dedos, quiere decir que en medio de ellos vamos a estar localizando la arteria. Y con el bisel hacia adelante y en un ángulo casi de 90 grados, vamos a introducir la jeringa. Una vez en arteria, la jeringa por la misma presión de la sangre va a empezar a llenarse. En este nivel ya tenemos el mililitro suficiente, pero podemos seguir jalando el émbolo para conseguir mayor volumen. Una vez con el volumen adecuado, sacamos el paciente o la persona que nos está ayudando va a tener que apretar fuertemente y nosotros nos pasamos al cubo de purga. Tenemos que puncionar el cubo y presionar el émbolo hacia abajo en esta forma para que cualquier burbuja de aire salga por encima del émbolo y que no queden espacios sin sangre. Ya que esté así, vamos a desechar la punta con todo y el cubo en el residuo de punzo cortante y colocamos el tapón de rosca. A este nivel vamos a mezclar ya sea con 5 inversiones completas o bien girando por 5 minutos la jeringa, cuidando de no tocar la zona donde tiene la sangre.
para asegurar la homogeneidad con el anticoagulante. Y ya está lista para procesarla inmediatamente. Recuerden que la gasometría es un estudio de urgencia en donde debemos de dejar todo lo que está haciendo para darle prioridad, pero si ese no es el caso, lo tenemos que mandar a una área de proceso, se tendrá que resguardar a una temperatura de 4 grados hasta su análisis, el cual no deberá demorarse más de 20 minutos. Ok, ahora vamos a abordar cómo va a ser la interpretación del electrocardiograma. Ok, la interpretación de un electrocardiograma o ECG va a implicar analizar sistemáticamente sus componentes, las ondas P, QRS, T e intervalos PR, QT, para evaluar la actividad eléctrica del corazón, determinando la frecuencia y ritmos cardíacos y detectando anormalidades como arritmias o signos de daño cardíaco. Aquí se van a basar en el patrón en el papel milimetrado que representa el tiempo y la amplitud de las señales eléctricas. Ok, tenemos a los componentes clave, la onda P, la despolarización auricular, la activación, el intervalo PR, tiempo desde el inicio de la aurícula hasta el inicio del ventrículo, 0.12, perdón, o 0.20 S en adultos. Complejo QRS, despolarización ventricular, una activación de 0.06 a 0.10 segundos en adultos. Onda T, repolarización ventricular, recuperación. Un intervalo en la QT, duración total de la actividad eléctrica ventricular, despolarización y repolarización. Ok, primero tenemos que interpretarlo por su ritmo y por su frecuencia. Vamos a determinar si este es regular o irregular y calcular los latidos por minuto. El eje eléctrico, vamos a evaluar la dirección de la actividad, la dirección general de la actividad eléctrica. Normal entre menos 30 grados y positivo a 105 en adultos. Análisis de ondas, segmentos e intervalos. Ondas, verificar morfología y duración de P, QRS, T. Segmentos, analizar las líneas planas, PRST. Intervalos, medir PRQT y QTC corregido. Tenemos que buscar anormalidades, identificar alteraciones como arritmias, ritmos irregulares, extrasístoles, latidos adicionales, bloqueos, retraso o interrupción en la conducción eléctrica, bloqueos de rama, isquemia, infartos, cambios en el segmento T u onda T. Vamos a comenzar con el curso taller de electrocardiografía. Es importante recordar que aquí en estos módulos nos vamos a tocar temas de fisiología como despolarización o vectores de conducción. Y para comenzar, vamos a definir qué es el electrocardiograma. Y este no es más que la representación gráfica de la actividad eléctrica del corazón. El electrocardiograma está constituido por unas ondas, segmentos e intervalos que vamos a definir más adelante. Yo creo que es importante resaltar que el descubrimiento del electrocardiograma se lo debemos a un fisiólogo holandés llamado William A. Tobin, que en 1924, junto con otros descubrimientos de fisiología, le bastó para ganar el Premio Nobel de Fisiología y Medicina. Entonces vamos a definir qué es una onda, qué es un segmento y qué es un intervalo en este módulo de generalidades de electrocardiografía. Entonces, una onda es una deflexión positiva o negativa dentro del trazado electrocardiográfico. Un segmento es una línea isoeléctrica, es decir, que no es ni positiva ni negativa y que se encuentra dentro de dos ondas en el trazado electrocardiográfico. Y un intervalo está compuesto por una onda y un segmento. Por ejemplo, el intervalo PR o PQ está constituido por la onda P
y por el segmento PQ. En este módulo de generalidades de electrocardiografía, lo primero que vamos a hacer es describir cada una de las ondas del electrocardiograma y qué representa cada una de ellas. La onda P representa la despolarización auricular. La onda P es una onda por lo general positiva, pero en la derivación ABR puede ser negativa y en la derivación B1 puede ser negativa o isobifásica, es decir, tener un componente positivo y tener un componente negativo. El complejo QRS representa la despolarización ventricular y está constituido por tres ondas, la onda Q, la onda R y la onda S. La onda Q siempre va a ser la primera onda negativa del complejo QRS. La onda R es la primera onda positiva del complejo QRS y la onda S es la primera onda negativa después de una onda R. El complejo QRS tiene múltiples utilidades en el electrocardiograma. Nos ayuda a hacer diagnósticos de bloqueos de rama, de crecimientos ventriculares, entre otros. La siguiente onda es la onda T. Es una onda que por lo general es positiva, al igual que la onda P, pero que también en la derivación ABR pudiera ser negativa. La onda T representa la repolarización ventricular. Entonces la pregunta de siempre es lo siguiente: ¿dónde está la repolarización auricular? Es importante que tengan en cuenta que por orden cronológico, la repolarización auricular quedaría inmersa en el complejo QRS, pero como el voltaje del ventrículo es mucho mayor, esta repolarización queda inmersa dentro de ese complejo QRS. Es importante tener en cuenta que cada una de las ondas, la medición, la velocidad, el voltaje y cada uno de los intervalos los vamos a tocar en cada uno de los módulos, pero hoy vamos a hablar solo de las generalidades. Continuando con las generalidades del electrocardiograma, es importante recordar que este se registra por medio de 12 derivaciones. Están las derivaciones del plano frontal que nos sirven para sacar el eje en el electrocardiograma, que son D1, D2, D3, BF, BR o BL, o ABF, ABR, ABL. Y están las derivaciones del plano horizontal, también llamadas derivaciones precordiales, que van desde B1 hasta B6. El posicionamiento de las derivaciones están hechos o están puestos en otro video en mi canal de YouTube. Es importante tener en cuenta que el electrocardiograma se registra en un papel termosensible, es decir, esto no tiene ninguna tinta, sino que por la característica de la aguja que está dentro del electrocardiógrafo, se calienta y va marcando el electrocardiograma. Pero este papel, aparte de ser termosensible, es un papel milimetriado o de 1 milímetro por 1 milímetro. Este papel de forma horizontal o el electrocardiograma de forma horizontal va a medir la velocidad o el tiempo y de forma vertical vamos a medir voltaje. Entonces, este papel está constituido por cuadros grandes que están dentro o están marcados en una línea azul y de cuadros pequeños que están marcados dentro de una línea roja. Cada cuadro pequeño de forma horizontal tiene una velocidad o tiene un tiempo de 0.04 segundos o de 400 milisegundos, que es lo mismo. Es decir, 0.04 por 1, por 2, por 3, por 4, por 5 tiene un valor de 0.20 0.20 segundos, disculpen, 0.20 segundos. Es decir, que 1, 2, pongamos otro cuadro y otro cuadro grande, 5 cuadros grandes equivaldrían a 1 segundo en el electrocardiograma. Y de forma vertical, cada cuadro pequeño equivale a 0.1 milivoltios. Es decir, 10 cuadros pequeños equivaldría a 1 milivoltio. Es importante tener esto en cuenta porque una de las primeras cosas que revisamos o que vamos a ver cuando vayamos a revisar el electrocardiograma es la calibración. La calibración estándar es 1 centímetro equivale a 1 milivoltio y 25 milímetros equivale a 1
Segundo, es importante tener en cuenta eso porque nosotros como médicos podemos variar la velocidad y el voltaje en casos de arritmias, es decir, taquicardias, bradicardias o en casos de crecimiento ventriculares o que el voltaje del electrocardiograma por múltiples patologías se encuentra alterado. Todo esto lo vamos a explicar más adelante. Bueno, es importante recordar que en los siguientes módulos de electrocardiografía básica vamos a saber o vamos a explicar cómo interpretar cada uno o pasos para interpretar de forma adecuada el electrocardiograma, ritmo, frecuencia, ejes, ondas, isquemia, lesión e infarto, etcétera. Cada módulo vamos a tocar un punto diferente. El próximo módulo es ritmos y frecuencia. Bueno chicos, hasta aquí es todo. Solamente te voy a pedir que te suscribas a mi canal de YouTube y que esperemos y que esperen muchos videos. Gracias y éxitos. Bye bye. Ok, ahora vamos a abordar otro tema. Denme un momento. Bien, tenemos ahora a la presión o tensión arterial y pues bueno, esta va a ser la fuerza por la que la unidad de superficie, perdón, es la fuerza por unidad de superficie ejercida por la sangre contra las paredes vasculares. Esta fuerza de empuje es el único impulso con la que la sangre ha de recorrer todo el circuito vascular para poder retornar al corazón. Bien, tenemos ¿qué miden las cifras de la presión arterial? Sístole, la cifra superior mide la fuerza de la sangre en las arterias cuando el corazón se contrae. Diástole, la cifra inferior mide la fuerza de la sangre en las arterias mientras el corazón está relajándose. Está llenándose con sangre y entre medio de los latidos. Ok, tenemos a la epidemiología que cerca de 50 millones de americanos van a presentar tensión arterial elevada. Y de esto, solamente el 70% va a conocer su diagnóstico, el 59% va a recibir tratamiento y el 34% va a estar controlado en una forma adecuada. La presión arterial promedio durante un ciclo cardíaco va a ser la presión arterial media.
Esta va a estar representando la fuerza de conducción del flujo sanguíneo y es el punto más elevado de la aorta. Importancia de la presión arterial media. Es la que en la interpretación episodios de hipotensión arterial, ya que el órgano blanco va a estar afectado de una manera irreversible, va a ser el riñón, y este va a depender de una presión arterial media, de un pulso o de pulso mínimo de 65 miligramos de mercurio. Ahora, la hipertensión arterial va a ser el aumento de una presión arterial de una forma crónica. Las primeras consecuencias de la hipertensión las van a sufrir las arterias, que van a endurecer a medida que soportan la presión arterial alta de forma continua. Estas se van a hacer más gruesas y puede verse dificultando el paso de sangre a su otra vez. Crisis hipertensiva se va a definir la crisis hipertensiva como aquella elevación aguda de la presión arterial que puede producir lesiones en órganos diana. Arbitrariamente se han establecido cifras de PA sistólica 180 de 200 a 210 miligramos de mercurio y presión arterial diastólica de 110 a 120 miligramos de mercurio. Bien, las causas de la hipertensión sistémica secundaria, pues vamos a encontrar fármacos, enfermedad renal, hipertensión renovascular, hiperaldosteronismo primario y síndrome de Cushing, frecomocitoma, coartación de la aorta y otras, como enfermedad tiroidea o paratiroidea. Ahora, tenemos a a la emergencia hipertensiva y pues esta va a predominar un estrés vascular intenso con daño estructural y consecuencias inmediatas en el sistema nervioso central, en la circulación coronaria, renal y periférica. Vamos a encontrar un compromiso de órgano blanco, generalmente con cifras de presión arterial diastólicas por encima de 120 miligramos de mercurio. El objetivo terapéutico va a ser controlar las cifras de presión arterial de una manera inmediata. Usualmente es necesario utilizar drogas intravenosas y monitorizar a los pacientes de una manera continua. En la valoración clínica vamos a tener la historia clínica detallada, insistiendo en los antecedentes personales y familiares, la toma de medicación y buscar síntomas que orienten a una afección de órganos diana, cerebro, corazón y riñón. Exploración física cuidadosa, pruebas complementarias oportunas, el examen del fondo de ojo, hemograma, bioquímica con cifras de glucemia, creatinina e inograma sérico. Analítica urinaria, electrocardiograma, radiografía de tórax, ecografía abdominal, tomografía axial computarizada y también cómo se va a presentar la emergencia hipertensiva. Se puede presentar de una encefalopatía hipertensiva, accidente cerebrovascular agudo, síndrome coronario agudo, edema agudo de pulmón, aneurisma disecante de la aorta y también eclampsia. Tenemos aquí las formas de emergencia hipertensiva, ¿ok? Encefalopatía hipertensiva va a ser un síndrome agudo o subagudo que es reversible si se aplica un tratamiento adecuado. Va a cursar clínicamente con signos de afección neurológica difusa, pudiendo llegar también al coma. Se debe a que el aumento del busco de la presión arterial, pues prácticamente va a estar excediendo los mecanismos de autorregulación del flujo cerebral, produciendo un edema del sistema nervioso central que da lugar a cefalea intensa y alteraciones del sensorio, terminando en coma y también en muerte. Accidente cerebrovascular. Esta puede ser tanto causa como una consecuencia de un accidente cerebrovascular agudo y que un descenso brusco de las cifras de PA debido a un tratamiento puede ser de consecuencias desastrosas al disminuir la perfusión cerebral y aumentar el área de necrosis. El tratamiento de tratamiento hipotensor va a quedar reservado para aquellos casos que la PA esté por encima de 200 sobre 130 miligramos de mercurio, siendo nitroprusiato el medicamento de elección en estos pacientes. Tenemos el síndrome coronario agudo y pues bueno, aquí vamos a encontrar que se va a requerir una reducción muy gradual de la presión arterial hasta conseguir una presión arterial diastólica no menor de 100 miligramos de mercurio. Este va a tener un objeto de no comprometer eh, el flujo coronario, perdón. El medicamento de elección es la nitroglicerina por vía intravenosa, el cual va a estar reduciendo las resistencias vasculares periféricas y va a estar mejorando la perfusión de los vasos coronarios. Hasta que éste pueda administrarse por vía intravenosa, podemos utilizar la vía sublingual.
El edema pulmonar va a ser el aumento de las resistencias vasculares periféricas precipita con frecuencia la insuficiencia del ventrículo izquierdo, dando lugar a la aparición de un edema agudo de pulmón. Aneurisma disecante de la aorta. La disección de la aorta debe excluirse siempre ante la presencia de un paciente con dolor torácico intenso y súbito, con irradiación o no a la espalda, los brazos y el abdomen y en el que se detecten cifras de presión arterial elevadas. En la exploración es frecuente encontrar em, una simetría de pulsos periféricos, soplos abdominales, signos de insuficiencia aórtica y alteraciones neurológicas. La sospecha obliga a aplicar pruebas de imagen. En la radiografía de tórax es frecuente encontrar un ensanchamiento mediastínico, pero debe confirmarse siempre con ecografía o una tomografía computarizada. Eclampsia pues va a ser como la presencia en una mujer previamente normotensa de hipertensión, más de 140 a 190 miligramos de mercurio, edema proteinuria y convulsiones a partir de la semana 20 del embarazo. Ok, urgencia hipertensiva. Bien, esta se va a estar caracterizando por presiones arteriales muy por encima del valor normal, pero con adaptaciones estructurales y cardiopatía severa, lo que se va a traducir en un endurecimiento arterial generalizado que no va a cursar con un daño de órgano blanco agudo clínicamente detectable. Aquí en este grupo, el objetivo va a ser poder controlar todas estas cifras de presión arterial en términos de horas, usualmente con medicamentos orales y sin monitoreo continuo. Su objetivo va a ser conseguir cifras tensionales diastólicas de 100 a 110 miligramos de mercurio en un plazo de 24 horas, y esta se va a conseguir de una forma escalonada. Primera fase, se emplean fármacos por vía sublingual como el nifedipino y el captopril. Segunda fase, el uso de furosemida intravenosa. Tercer fase, fármacos como el labetalol y el urapidil intravenosos. Ok, ¿cuál es la emergencia hipertensiva? Su objetivo va a ser disminuir las cifras tensionales de un plazo de pocas horas, ¿ok? Y para ello se van a utilizar fármacos por vía intravenosa que dependen del tipo de emergencia al que nos vamos a enfrentar. Los más usados va a ser el nitroprusiato, la nitroglicerina y el labetalol. Falsas urgencias hipertensivas tenemos que van a ser aquellas elevaciones de presión arterial que no van a estar produciendo daños en los órganos diana y van a ser reactivas a situaciones de ansiedad, síndromes dolorosos o a procesos de cualquier otra naturaleza. La presión arterial se corrige cuando cesa el estímulo desencadenante y no requiere tratamiento hipotensor específico. ¿Cuáles son la diferencia entre urgencias y emergencias? Urgencia, presión arterial elevada, sin lesión de órgano diana, no pone en peligro la vida del paciente, se trata a lo largo de varias horas o días y se trata generalmente con fármacos vía oral, área de hospitalización o ambulatorio. Emergencia, PA elevada sin lesión de órgano diana. Presión arterial elevada con lesión de órgano diana no pone en peligro la vida del paciente, habitualmente peligro la vida del paciente. Se trata a lo largo de varias horas o días. Este va a requerir manejo inmediato en una hora y se trata generalmente con fármacos de vía oral. Y también con fármacos intravenosos. Va a tener un área de hospitalización o ambulatorio en unidad de cuidados intensivos. Podemos utilizar pruebas diagnósticas como el electrocardiograma, radiografía de tórax, hemograma completo con fórmula leucocitaria, bioquímica con determinación de glucosa, urea, creatinina, sodio, calcio y proteínas totales, enzimas cardíacas. Si hay sospecha de edema de pulmón, se debe de solicitar gasometría arterial. Y cuando se sospecha una disección de aneurisma aórtico, tenemos que solicitar una ecocardiografía o una TC tóraco-abdominal. En tratamiento general, tenemos que confirmar las cifras tensionales, ¿ok? Y después de esto, vamos a comprobar que el esfingomomanómetro está en buenas condiciones y que es el adecuado al grosor al brazo del paciente. Vamos a encontrar una valoración rápida de la posible lesión de los órganos diana a través de la anamnesis y una correcta y completa exploración clínica. Si tras ello se descarta la presencia de una urgencia vital o de lesiones importantes en los órganos diana, se debe de dejar al enfermo en reposo, tumbado, calmarlo anímicamente
y a los 15 a 30 minutos volver a tomar la PA. En 45% de los casos se normaliza la presión arterial solo con esta medida. Si después de que se realiza este paso, se debe de comenzar el tratamiento farmacológico más oportuno. En el tratamiento farmacológico de la urgencia hipertensiva, debe de pretender reducir la presión arterial de una forma gradual a cifras seguras que no son normales, siendo el objetivo poder lograr estas cifras de presión arterial diastólica entre 100 a 110 miligramos de mercurio. Esto tiene que ser durante las primeras 24 horas y vamos a estar normalizando estos valores en los días siguientes. Ok, podemos encontrar fármacos por vía sublingual entre nifedipino o captopril. En segundo, vamos a administrar intravenosamente un diurético de ASA, habitualmente es la furosemida. Si fracasan los dos pasos previos, se va a usar el abetalol por vía oral o intravenosa, aconsejándose que dicho fármaco se aplique en una sala de observación. Una alternativa al abetalol va a ser el uso de urapidil, también intravenoso, y en esta fase podríamos incluir el uso del enalapril intravenoso, en bolos de 0.5 a 2 miligramos, aplicados cada 30 minutos. Su efectividad va a ser muy variable en cada paciente y además se controla solo en el 60% de los casos. Por lo que no tenemos que considerar que deba de ser un fármaco de primera línea. Bien, tenemos los medicamentos de elección. Nifedipino, cápsulas de 10 a 20 miligramos. Este se va a presentar en comprimidos de 25 a 50 miligramos. Se va a administrar intravenoso en bolos de 20 miligramos. Clonidina se va a presentar en ampollas y en comprimidos de 0.5 miligramos y se aplica en bolos de 0.075 a 0.150 miligramos. Se presenta en ampollas de 100 miligramos y comprimidos con la misma cantidad de compuesto. En el tratamiento de la emergencia hipertensiva, vamos a encontrar la monitorización de la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Vamos a canalizar una vía venosa periférica con un suero glucosado al 5% a 7 gotas por minuto. Vamos a encontrar una valoración periódica del nivel de conciencia y las constantes neurológicas. Vamos a tener sondaje vesical para la medición horaria de diuresis. Podemos encontrar el tratamiento farmacológico para una encefalopatía hipertensiva. Podemos ministrar nitroprusiato. Como una alternativa se puede emplear el abetalol, la hidralazina y los antagonistas de calcio. En un accidente cerebrovascular agudo podemos poner nitroprusiato y como una alternativa se puede emplear el abetalol. Si va a existir una hemorragia subaracnoidea, el tratamiento de elección es el nimodipino. Tenemos el síndrome coronario agudo, la nitroglicerina intravenosa, los fármacos alternativos van a ser el abetalol. Si no hay insuficiencia cardíaca ni trastornos de la conducción y los antagonistas de calcio. Tenemos también al edema agudo de pulmón, donde la nitroglicerina más furosemida. El nitroprusiato también puede ser una muy buena elección. El aneurisma disecante de aorta, nitroprusiato más propanolol. Como una alternativa puede emplearse el abetalol. La eclampsia, hidralazina, otras alternativas van a ser el diazóxido y el abetalol. En falla renal agudo, nitroprusiato o antagonistas de calcio o feocromocitoma, fentolamina de elección y la betalol como una alternativa. El nitroprusiato se va a estar presentando en ampolletas de 50 miligramos y se va a estar usando en una perfusión continua y va protegido de la luz. Nitroglicerina se usa en perfusión disolviendo 50 miligramos en 500 mililitros de suero glucosado, ¿ok? Y se va a comenzar a un ritmo entre 10 y se usa en perfusión disolviendo 50 miligramos en 500 mililitros de 30 mililitros por hora. Nimodipino, frascos de 50 mililitros conteniendo 0.2 miligramos por mililitro. Enalapril se usa dosis de 0.625 a 1.25 miligramos cada 6 horas, intravenoso. Furosemida, bolos intravenosos de 20 miligramos. Hidralazina se presenta en ampollas de 20 miligramos. Y con eso terminamos la parte de urgencia y emergencia hipertensiva. En un momento voy a presentar la otra.
Bien, estamos observando en la pantalla la cardiopatía isquémica, ¿ok? Este es el segundo tema y esta va a ser una denominación genérica de un grupo de síndromes íntimamente relacionados que van a producir isquemia miocárdica, ¿ok? ¿Qué nos quiere decir esto? Pues bueno, que este va a ser un trastorno que parte del miocardio recibe una cantidad insuficiente de oxígeno y también de sangre. La cardiopatía isquémica es la enfermedad ocasionada por arteriosclerosis de las arterias coronarias, es decir, de las encargadas de proporcionar sangre al músculo cardíaco. Ok, arteriosclerosis va a ser una enfermedad de las arterias en la cual el material graso se va a estar depositando en la pared de estos vasos sanguíneos y va a estar ocasionando un deterioro progresivo y una reducción del flujo sanguíneo. Esta restricción del flujo sanguíneo desde las arterias hasta el músculo cardíaco va a estar conduciendo síntomas como dolor torácico. Los síntomas de la arteriosclerosis se van a manifestar hasta que se va a producir una complicación. Ok, aquí vemos una imagen. Coágulo sanguíneo, placa en la pared arterial, arteria interventricular anterior y arteria coronaria derecha. Aquí lo vemos un poquito mejor. Ok, bien, vamos a observar las causas. Ok. Vamos a encontrar el tabaquismo, la edad avanzada, aumento del colesterol LDL y disminución del colesterol HDL. Recordemos que uno es malo, uno es bueno. El malo va a ser el LDL y el bueno va a ser el HDL. Diabetes mellitus, hipertensión arterial, obesidad, sedentarismo y también herencia. Bien. Ahora, ¿qué tipos de cardiopatía isquémica existen? Vamos a encontrar al infarto agudo al miocardio, ¿ok? Y la mayoría de los ataques cardíacos van a ser provocados por un coágulo que bloquea a una de las arterias coronarias. Angina de pecho estable va a ser una molestia o dolor torácico que generalmente ocurre con una actividad o con un estrés. La angina va a ser una molestia en el tórax debido a la mala circulación a través de los vasos sanguíneos del corazón. Angina de pecho inestable, esta va a ser una afección en la cual el corazón no recibe suficiente flujo de sangre y oxígeno y este puede llevar a un ataque cardíaco. Tenemos el tratamiento nutricional, donde una dieta saludable va a ser un factor importante para poder reducir el riesgo de cardiopatía isquémica. En enfermedad coronaria, el infarto agudo al miocardio, angina de pecho, em, estable e inestable. El tratamiento nutricional va a estar condicionado a la gravedad y al momento evolutivo de la enfermedad. Cuando el paciente es dado de alta, su objetivo va a ser realizar la prevención secundaria de los factores de riesgo cardiovascular, reducir la carga de trabajo del corazón y poder promover pautas del estilo de vida saludable. Ok, en la parte de las grasas se recomienda que las grasas totales cubran menos de un 30% del total de calorías. Es importante que se distribuyan los ácidos grasos de una manera saludable. Vamos a favorecer la presencia de ácidos grasos insaturados y que se limite la cantidad de ácidos grasos saturados y del colesterol. Ácidos grasos saturados, la dieta en enfermedad coronaria debe de ser baja en grasa saturada, aportando entre un 8 a un 10% del total de calorías. En algunos casos, en una segunda etapa, es necesario reducir al menos del 7% de las calorías diarias. Ácidos grasos poliinsaturados, el aporte recomendado no debe de sobrepasar el 10% de calorías diarias. En este grupo se van a incluir los ácidos grasos o el omega 3. Ácidos grasos monoinsaturados van a aportar hasta el 15% de las calorías totales. Ahora, el colesterol debe de ser menos de 200 a 300 miligramos al día. Las proteínas, al contrario al colesterol, tienen que ser más, aportarán alrededor de 15% de las calorías totales. Carbohidratos se van a presentar aproximadamente el 55% de las calorías totales y para lograrlos es importante que se aumente el consumo de frutas, verduras y cereales. Al menos 5 raciones diarias deben provenir del grupo de frutas y verduras. Sodio se va a restringir según la prescripción dietética. Es conveniente cocinar sin sal, utilizando en su lugar como condimentos como el ajo, cebolla, tomillo, clavo de olor, pimienta, orégano, etc. Bien, esta es la cardiopatía isquémica. En un momento voy a presentar la otra.
Bien, ok. Ahorita vamos a ver el EPOC, ¿ok? Y conocemos que el EPOC va a ser un trastorno, ¿ok? Que se va a caracterizar por la reducción del flujo expiratorio máximo, obstrucción crónica al flujo aéreo, que no va a cambiar de modo significativo durante meses o años de observación. Este se puede estar acompañando de hiperreactividad bronquial y puede ser parcialmente reversible. Este va a estar agrupando a tres trastornos como la bronquitis crónica, enfisema pulmonar y enfermedad de las pequeñas vías aéreas. Estos tres procesos pueden aparecer de forma aislada, aunque frecuentemente van a coexistir en diferente grado del mismo paciente. Ok, tenemos que el EPOC o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica va a ser la bronquitis crónica. Este va a estar sano. O bueno, aquí vemos a un bronquio sano. Y aquí tenemos la inflamación y exceso de moco. Enfisema, aquí lo vemos sano, ¿ok? Y aquí vamos a encontrar las membranas alveolares destruidas. Ok, después de esto vamos a encontrar la epidemiología y esta va a ser actualmente va a ser la tercera causa de muerte en el mundo. Este se va a estar considerando responsable de cerca del 10 al 12% en todas las consultas médicas en atención primaria y cerca del 10% de los ingresos de causa médica. Esto va a suponer un costo muy elevado. Bien, tenemos la fisiopatología, donde las características más importantes van a ser esta pérdida del retroceso elástico normal, limitación del flujo aéreo expiratorio, ¿ok? Y también la limitación al flujo expiratorio máximo, incluso en reposo. Aquí puede ser respirar volúmenes pulmonares mayores. El desequilibrio entre la ventilación y la perfusión, podemos encontrar hipoxemia leve o hipercapnia grave. Ahora, ¿cuáles van a ser nuestras manifestaciones clínicas? Vamos a encontrar a los signos y síntomas comunes del EPOC como tos persistente o que produce mucha mucosidad. A menudo esta tos se va a estar conociendo como tos de fumador, sensación de falta de aire, especialmente durante la actividad física, sibilancias o un silbido o un chillido que se producen al respirar y presión en el pecho. Es posible que le den resfriados u otras infecciones respiratorias como gripe o influencia con frecuencia. La intensidad de los síntomas va a depender muchísimo del grado del daño pulmonar que tenga. La EPOC grave puede causar otros síntomas como hinchazón de los tobillos, los pies o las piernas, pérdida de peso, disminución de la capacidad muscular y pues este se va a llevar un tratamiento en el hospital. El diagnóstico se va a diagnosticar con base a los signos y síntomas y también a los antecedentes médicos y familiares y los resultados también de algunas pruebas. El médico lo va a examinar y va a auscultar el pecho del paciente con el estetoscopio en busca de sibilancias o silbidos o chillidos al respirar o de otros ruidos anormales. Bien, tenemos las pruebas pulmonares y la prueba principal pues va a ser la espirometría. El espirómetro va a medir la cantidad de aire exhalado y también va a medir la velocidad con la que se exhaló. Otras pruebas como radiografía de tórax o análisis de gases arteriales. Podemos encontrar el tratamiento, vamos a tener medidas preventivas, el abandono del hábito del tabaco, tratamiento farmacológico, corticoides, fisioterapia respiratoria, mantener la higiene de la vía aérea, toser, clapping, vibración, oxigenoterapia, nutrición e hidratación. El pronóstico, pues conocemos que el EPOC no va a tener cura, pero hay que tomar medidas para controlar los síntomas y retrasar la progresión de la enfermedad. Tenemos que evitar sustancias que puedan irritar los pulmones, recibir una atención médica continua, manejar la enfermedad y sus síntomas, prepararnos para las emergencias, aspectos emocionales y necesidad de apoyo. Este puede causar temor, ansiedad, depresión y también estrés. Y con esto terminaríamos EPOC.
Ok, ahora vamos a abordar. Ay, denme un segundo. Listo. Vamos a abordar el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. Ok. La primera definición fue hecha por Ashbaugh y colaboradores en 1967, que fue este síndrome caracterizado por disnea, hipoxemia progresiva, infiltrados bilaterales, observados en una radiografía de tórax, y también una disminución en la distensibilidad pulmonar en 12 pacientes que presentaron falla respiratoria después de sufrir traumatismos, choque, pancreatitis e infección viral. Al mismo tiempo, Nash y colaboradores atribuyeron el daño pulmonar a la toxicidad del oxígeno y también a la ventilación. Inicialmente, en el síndrome de insuficiencia respiratoria en adulto, se observó que puede afectar a niños, por lo que actualmente se le denomina SIRA de A de aguda. Ok, tenemos también la parte de que el sistema de clasificación con escala de 4 puntos de acuerdo a daño pulmonar en 1988, el nivel de presión positiva al final de la inspiración, relación a la PaO2, FiO2, distensibilidad e infiltrados radiológicos. Tenemos también la limitación de evolución de las primeras 24 a 72 horas después del comienzo del cuadro. La American European Consensus Conference Committee, tenemos que ellos mencionan que la lesión aguda pulmonar, el paciente con hipoxemia definida como la razón entre la PaO2 y el FiO2 o igual a 300, y 2, SIRA, hipoxemia severa con PaO2 y FiO2 menor o igual a 200. Esta va a tener una incidencia, ok, vamos a tener una incidencia de 75 por cada 10,000 habitantes, mortalidad de 40 a 60%, y esta va a ser una complicación que va a afectar frecuentemente a pacientes críticos. Esta va a causar una muerte por transfusiones de Estados Unidos desde 1978 y en 1991 se colocó en el tercer lugar y desde el 2004 en primero en Estados Unidos, ¿ok? El 24% de la carga de trabajo en unidades de cuidados intensivos. Ok, tenemos que en 1994 la Conferencia del Consenso Americano Europeo va a dividir los mecanismos patogénicos del SIRA. Tenemos la directa, que va a ser primario pulmonar, que va a ser el proceso nosológico, que de forma directa va a afectar el parenquima pulmonar, proceso infeccioso e inflamatorio local. Indirecta, secundario o extrapulmonar, daño pulmonar secundario a la respuesta inflamatoria sistémica, que de forma indirecta afecta las estructuras de la membrana alveolo capilar. Su cuadro clínico de 12 a 24 horas va a ser estable con signos y síntomas muy leves y pocos hallazgos radiológicos. Puede hallarse infiltrados por radiografía, si es por neumonía o aspiración. Primer síntoma que va a ser la taquipnea asociada con hipoxemia refractaria. De 1 a 5 días vamos a encontrar estertores y van a aparecer hallazgos. En una radiografía vamos a encontrar infiltrados alveolares con broncogramas aéreos. Se va a mostrar una consolidación pulmonar con distribución irregular. Vamos a encontrar un cuadro similar, a falla cardíaca congestiva, un diagnóstico diferencial, debiendo a que en la falla cardíaca congestiva la presión capilar pulmonar va a ser menor o dentro del rango normal, menor o igual a 15 miligramos de mercurio, mientras que en SIRA se eleva la presión capilar pulmonar. Del día 3 al 7 va a haber un comienzo de síntomas, una consolidación de radiografía se vuelve menos confluente y se va a observar una imagen en un vidrio despulido con infiltrados a medida que el pulmón se va a transformar de un pulmón edematoso a un pulmón fibroso. La superinfección y la disfunción multiorgánica son a menudo la causa de muerte. Ok, denme un momento. Ok, ¿cómo lo vamos a diagnosticar?
Tenemos la falla cardíaca congestiva, bronquitis obliterante, neumonías bacterianas virales, micóticas, síndrome de embolismo graso, infiltración por leucemia, TRALI, síndrome de casi ahogamiento y reacción farmacológica. Bien, y con esto, y con esto vamos a terminar, pues prácticamente el síndrome de insuficiencia respiratoria. Ok, yo les voy a estar mandando su tarea en el Classroom. Ustedes ya saben cómo es esto, ¿vale? Y pues bueno, ahí les voy a seguir mandando esta parte del Classroom, ¿ok? Para que ustedes lo puedan ir observando. Denme un segundo. Bien, su tarea va a estar en el Classroom. Por favor, la van revisando. Van a tener una semana de igual manera para poder enviarla. Y pues nada, que tengan bonita noche, bonita tarde. Hasta luego.